¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos en nuestro primer programa de Hablando Derecho, donde vamos a tocar cada semana diferentes temas que a ustedes le pueden beneficiar, pero que también le pueden perjudicar, Pero vamos a platicarlos de una manera más amena, algo que a usted le guste, algo que a usted le entienda, algo que se le facilite, no tan técnico, no tan especializado, no, sino vamos a platicar aquí de manera relajada. Y para esto estamos los dos conductores estrellas, que es mi tocayo. ¿Cómo estás, tocayo? Bien, aquí estamos. Qué bueno, está haciendo su debut televisivo el tocayo, Claro, claro. Y lo bueno es que estoy contigo, como un muy buen maestro. Gracias, amigo, gracias. Hasta se fue a la peluquería, vean. Para que vean. Hasta se cortó el cabello y todo. Oiga, pues vamos a estar cada semana, como les decía. Entonces, síganos a través de nuestras redes sociales. Ahí van a estar ahorita apareciendo las redes sociales de la Consultoría Legal Integral, que está conformada por... ¿Qué despacho es? CJ Legal Solutions. Qué moderno, Corporativo Legal México y Corporativo AIM. Entonces, por eso es Consultoría Legal Integral, tenemos soluciones para todo lo que usted necesite. Entonces, ahí vamos a estar. Oye, tocayo, pero ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Cuéntame. Pues vamos a hablar sobre un tema bastante importante y trascendente, y además que ahorita está muy en boga, como lo es el aborto, sobre todo la reforma que tenemos en el estado de Puebla, que está muy reciente, que incluso está próxima a publicarse todavía. Ese va a estar bueno, Digo, aclaramos el tema. Ya no nos interesa el tema si es partidista, si es religioso, si es algo así, Simplemente vamos a analizar la reforma desde el punto de vista formal, cómo está hecha la reforma y si está resolviendo realmente el problema del aborto de fondo o no. Ya el tema de si usted aborta o no, ya es un tema meramente, pues no sé, de conciencia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero nada más, ya no tiene nada que ver con eso. También vamos a hablar de la reforma al Poder Judicial Federal, ¿verdad? Así es, sí, la reforma que se está proponiendo por parte de, pues, el presidente aún en funciones, y la cual está apoyando la presidenta electa de nuestro país, y que bueno, pues también muy pronto estará ya en discusión en el Poder Legislativo, pero que ahorita está muy en discusión dentro de algunos foros que se están buscando para que precisamente se cree una buena reforma al Poder Judicial. Bueno, eso es la teoría, vamos a nosotros a analizar un poco si es que realmente en esas circunstancias se encuentra. Pues a ver cómo se da, y ahorita vamos a platicar de eso. Y finalmente vamos a tener una sección del qué es qué, sobre los términos que no sabemos normalmente utilizar o que utilizamos mal, ¿verdad? Así es. Vamos a platicar qué es el arrendador, el arrendatario y la renta. Que mire, después de muchos años de estudio todavía nos hacemos bolas, ¿qué es el arrendador y el arrendatario? Bueno, yo sí. No, nada más tú, yo creo que incluso sin temor a equivocarme, por experiencia propia sé que muchos abogados también se hacen bolas todavía, y abogados que todavía ya tienen gran experiencia, todavía tienen problemas en esos temas. Bien, tocayo. Bueno, pues vamos entonces al primer tema y comenzamos con el tema del aborto. Vamos para allá. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a platicar del primer tema que les comentamos. Vamos a platicar del aborto. El tema del aborto en Puebla. Bueno, es que es un tema nuevo, ¿no? Apenas se aprobó la despenalización del aborto en Puebla, ¿no? Hace unos días. Así es, sí, apenas se aprobó la despenalización del aborto en Puebla. Sin embargo, bueno, es un tema muy complicado, no es un tema que se pueda, pues, tratar tan al vapor, ya que implica, pues, diversas posturas y diversas ideologías que sí hay que tomarlas muy en cuenta en ese tema, y sobre todo para no caer de alguna manera en algunas injusticias para ciertos sectores que pues son vulnerables, ¿no? Es que aquí, fíjense que, bueno, antes de entrar al programa estábamos platicando de algunos temas sobre esto, y ya se despenalizó el aborto en Puebla. Puebla se suma a los múltiples estados que ya hay en el país que ya despenalizaron el aborto, ¿no? Iniciamos con la Ciudad de México, ¿no? Así es, sí, desde el 2007. De hecho, la Ciudad de México se ha caracterizado históricamente por ser de las ciudades que más avance tienen
en diversos temas, y pues en el aborto no ha sido la excepción. Desde el 2007 se despenalizó, se encuentra la reforma tanto al Código Penal como a la Ley de Salud de la Ciudad de México respecto al aborto, y es muy trascendente esa reforma, ya que es la que marca la pauta para las reformas de las diversas entidades federativas que han seguido esa línea. Pero, bueno, efectivamente, Ciudad de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur, Baja California, etcétera, todos ellos ya han despenalizado el aborto, pero hay algo importante que acabas de mencionar, que es el tema de que no solamente fue una reforma para despenalizar el aborto, sino también una reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México, ¿no? Así es, sí, la importancia de la reforma de la Ciudad de México radica en que fue una reforma un poco más integral que la reforma que se aprobó en el estado de Puebla. En la Ciudad de México se reformó no solamente el Código Penal, sino que además se reforma la Ley de Salud para efectos de que pues las entidades, los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud, pues sean quienes puedan atender este tipo de situaciones, lo cual implica pues que hay una mayor apertura a las personas que se encuentren en esta situación y que puedan acercarse a un hospital con mayor formalidad, que puedan tener mayor certeza y seguridad de que el procedimiento que realicen en cuanto a su salud, pues van a concluirlo de manera satisfactoria, lo cual incluso, según mi punto de vista, implicaría también que beneficiaría a las instituciones públicas, porque ellas también se podrían encontrar en mejor libertad de generar estos procedimientos y con mayor claridad, claro está, y así evitar pues las instituciones que se encuentren fuera de la ley, ¿no? Oye, pero es que ahí hay un tema interesante. La reforma entonces no es una reforma integral, o sea, sí dijeron, vamos a despenalizar el aborto en Puebla, pero, ahora te dijeron el qué, vamos a despenalizar el aborto, pero el cómo no está claro. ¿Quién va a brindar el servicio? Ya oíamos unas declaraciones del secretario de Gobernación que decía, la Secretaría de Salud se va a encargar de eso. Pero ¿quién le está ordenando a la Secretaría de Salud normativamente que lo incluya esto, no? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Porque también el aborto cuesta dinero, ¿eh? O sea, no es gratis. Sí, claro, son dos puntos muy importantes. Uno, que no existe una legislación en Puebla que regule precisamente el actuar de la Secretaría de Salud y tampoco de ninguna institución privada en cuanto a este tema del aborto, hasta este momento. En segundo lugar, efectivamente, en cuanto al presupuesto, pues tampoco se establece muy claramente cuál va a ser ese camino que van a seguir las instituciones para obtener ese presupuesto. Ahora bien, es importante establecer que si no fue una reforma integral, tan es así que lo único que crean pues es que una conducta se vuelva típica, pero eso no implica que esa conducta al generarse pues se genere dentro de una institución formal, sino se puede seguir generando incluso dentro de la clandestinidad, sí, claro. Sí, porque mira, yo checaba unos costos y ahí va lo interesante, público. Los costos, si el aborto es con pastillas, es con medicamento, los costos rondan los 4,000 pesos. Pero si el aborto es a través, apunté la verdad el nombre, AMEU, que es la aspiración manual endouterina, el costo va dependiendo la semana de gestación y va desde los 2,200 pesos hasta 9,620 pesos. Eso sin considerar que se pueda complicar el estado de salud de la paciente, ¿no? Entonces, ¿y qué va a pasar? Además, el sistema de salud en México está colapsado. Entonces, imagínate, a ti te van a operar del apéndice de emergencia, pero también está la señora que llega con las casi 12 semanas. Entonces, espérese tantito porque primero va la paciente del aborto, o cómo va a operar esto. Eso está muy curioso. No hay una reforma integral, ¿eh? Bueno, yo digo. Sí, claro, lo que tú dices es muy acertado. En la Ciudad de México, bueno, pues la Secretaría de Salud es quien va a marcar la pauta precisamente para realizar esos procedimientos. Sin embargo, pues en el estado de Puebla no es así, porque la ley, o la reforma más bien, no establece que la Secretaría de Salud tenga facultades precisamente para emitir los lineamientos necesarios y pertinentes para poder bajar
a la práctica esta nueva reforma. En el caso, fíjate que de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el año pasado, en septiembre del año pasado, emite una sentencia donde declara que el aborto es un derecho humano. Y entonces obliga al IMSS, al ISSSTE, al IMSS Bienestar, al ISFAM, a Pemex, a incluir dentro de su cuadro, digamos, de atención básica, ya la cirugía propiamente del aborto, ¿no? Pero queda la duda del servicio de salud en el caso de Puebla, cómo va a operar, o sea, si se va a hacer o no. ¿Y cuántos abortos crees que se han hecho, tocayo, desde 2007 a 2023 en la Ciudad de México? Híjole, no, la verdad no me imagino cuántos sean. No, pero no me estés espiando mis notas. Estoy como en la escuela, o sea, como cada quien prepara su información, cuido mis notas. Un total de 2007 a 2023 de 180,770 abortos. ¿Te imaginas eso? Si lo traducimos a población, serían 180,000, casi 181,000 personas. Claro. Está increíble, ¿no? Y bueno, le sigue el Estado de México con 72,336 personas. Y a que no te imaginas que está en tercer lugar. ¿Quién está en tercer lugar? Puebla. Puebla, y apenas se vino a dar la reforma. Y apenas se dio la reforma y está en tercer lugar. Pero estamos hablando de 1,627 abortos en todos estos años, pero que no sabemos bajo qué condiciones, si fue clandestino, si fue legal o cómo fue. Más bien, yo considero que habría, esa es la cifra oficial. Ah, exactamente, ¿no? Pero habría que conocer la cifra negra que hay detrás de esta cifra oficial, ¿no? Porque en teoría, pues en la Ciudad de México ya tenemos una cifra más o menos oficial, porque ya es algo legal. Pero si en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla no es legal, pues entonces habría una cifra negra, ¿no? Y habría que conocerla. Habría que ver. Y además habría que ver cómo es que se han hecho estos procedimientos, en qué hospitales, en qué instituciones. Porque, pues es evidente que pues sí se están realizando, ¿no? Pues sí, de que se hacían, ¿no? Entonces, bueno, así está el tema de la reforma al aborto en el caso de Puebla, pero entonces considere usted que no es una reforma integral, y también ahí decirlo, los legisladores no hicieron su chamba completa. O sea, sí, despenalizamos el aborto, o sea, después de las 12 semanas ya es delito, ¿no? Así es. Después de las 12 semanas. Pero lo demás, ¿qué? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién va a hacer el protocolo para esto? Si me voy a un hospital privado, entonces, ¿cómo va a ser el caminito que tengo que seguir para esto? ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién va a pagar todos estos costos? Eso es lo que está interesante para seguir, y también sería motivo de otro tema más adelante. ¿Qué pasa con este derecho del padre también? ¿Qué tal si tú eres el papá y no quieres que aborte? Ah, sí, claro, también. Sí, ese es un tema que se ha quedado en el tintero y que realmente ahí sí ninguna legislación ha querido pues poner en la mesa, nadie la ha querido discutir. Y pues es algo bastante importante, ya que estamos en una sociedad en donde tiene que haber igualdad, ¿no? Sí, porque la mujer decide, efectivamente, porque lleva legalmente, decimos, el producto, pero el hombre también puso material genético ahí. Y bueno, en Estados Unidos ya ha habido algunos casos ahí que se resuelven, pero ese lo platicamos en otro, ¿no? Muy bien, me parece bien. Dale, pues vámonos. Esto ha sido el tema del aborto. Vámonos entonces a nuestro siguiente tema del día de hoy, pero regresando. Bueno, pues ya estamos otra vez. Vamos a platicar de la reforma al Poder Judicial Federal, que es un tema que ahorita nos están dando y dando. A ver, el antecedente nada más para que la gente esté en contexto. Sí. A ver, nos han hablado mucho de la reforma al Poder Judicial. ¿De dónde viene esta reforma del Poder Judicial Federal? Bueno, así de rapidísimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: hay que reformar el Poder Judicial porque no hay prácticamente una justicia pronta, expedita, ni nada, los jueces son corruptos, etcétera. Ha dicho muchos argumentos al respecto de la reforma. Y bueno, y entonces, ¿qué hizo Morena? Morena dijo, bueno, pues vamos a aplicar una encuesta para ver si la gente, el pueblo, está de acuerdo en hacer la reforma. Y pues nada más les comento que hicieron dos encuestas. Bueno, es a través de dos casas encuestadoras, que es Encol y de Las Heras. Hacen la encuesta, hacen 3,000 encuestas, y el 72% de la gente dijo, sí, está bien, hagan la reforma del Poder Judicial, es necesaria la reforma del Poder Judicial. Claro. 3,000 personas
De un universo de 129 millones de mexicanos, solamente 3,000 personas fueron encuestadas y dijeron que sí estaban de acuerdo en la reforma del Poder Judicial. A raíz de toda la controversia que se ha venido dando, entonces se hicieron más bien los foros, el diálogo para que se escucharan todas las voces y decir si estaban de acuerdo o no, qué es lo que realmente requiere el Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, otro también de los argumentos ha sido que es muy costosa la justicia, el mantener a los ministros. Explicamos rapidísimo, ¿cuántos ministros hay a la cabeza? 11. 11 ministros que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después siguen los magistrados. De los tribunales colegiados de circuito. Y finalmente los jueces de distrito, ¿no? Pero también están jueces unitarios. Jueces unitarios. Que bueno, creo que se convirtieron ahora en tribunales de apelación. O sea, es un universo, ¿no? Sí. Es un universo de servidores públicos en el Poder Judicial Federal. Bueno, la verdad es que los sueldos en el Poder Judicial Federal no son tan malos, ¿no? No, de hecho los salarios son pues bastante buenos, conforme a la experiencia que yo he tenido. Realmente el personal que se encuentra laborando en los tribunales judiciales federales tienen un muy buen salario. Sí. Y la verdad es que tratan de hacer lo mejor posible su trabajo precisamente por el salario que tienen tan bueno. Sí, porque también aparte hay que considerar si el término, lo que llamamos el término, que son los plazos, se vence en 24 horas, en 24 horas están acordando. Sí, ¿verdad? Sí, claro, sí, hay una gran diferencia entre el foro federal y el los foros común. comunes. Sí, los foros federales regularmente siempre te cumplen los términos. Sí. Ahora, el tema ha sido que el argumento es que se gasta mucho dinero en el Poder Judicial, ¿no? Eso dice. Bueno, el presidente decía que pues no puede haber un Poder Judicial rico, digamos, con un pueblo pobre. El salario de cada ministro es de poco más de 200,000 pesos, ¿no? El salario de cada uno de estos 11 ministros que integran la Corte. Y nada más como un dato general, sin polemizar, pero tan solo en una investigación que hizo el grupo editorial, etcétera, pues saca cuánto cuesta la manutención del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional mensualmente, y esta información la obtiene a través de Transparencia. Cuesta 6 millones de pesos mantener al presidente de la República viviendo en Palacio Nacional, que recordemos que era un espacio ya de oficinas y de museo. Cuesta 6 millones de pesos mantenerlo. ¿Por qué? Porque implica agua, implica luz, implica todos los viáticos que se pagan, implica la nómina de la gente que lo ayuda. 6 millones. Tan solo sacan un conteo ellos de 5 años, 10 meses de estancia, de aproximadamente 500 millones de pesos se ha gastado el tener viviendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la casa más costosa de México. Pues tan solo el valor catastral, para que te sorprendas, el valor catastral de Palacio Nacional es de 1,272,952,932 pesos. ¿Cuánto cuesta el valor catastral de tu casa? Yo creo que ni 100,000 pesos. Nos quedamos con los 932 pesos del final. Sí. Entonces, digo, si hablamos de costos, está canijo. Pero a ver, coméntanos, tocayo, ¿cómo está el tema central? Es que se elija a los ministros, a los magistrados y a los jueces. ¿Cómo está el tema? Así está es. Interesante. Sí, es bastante interesante porque, pues, lo que toca a los ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina, que es una nueva figura que se crea con la reforma, va a ser a nivel nacional y van a ser 30 candidaturas. De estas 30 candidaturas, los 3 poderes de la Unión van a proponer a los candidatos, que se van a dividir. El Poder Ejecutivo propondrá 10 candidatos, el Poder Legislativo propondrá 5 candidatos y el Poder Judicial otras 10 candidaturas. En el caso de los 1,633 magistrados de circuito y los jueces de distrito que se encuentran en cada una de las 32 circuitos judiciales, esas elecciones van a ser ordinarias y van a ser de 6 candidaturas, es decir, que van a estar integradas por 6 candidatos, 2 por cada poder de la Unión. Exacto. Imagínese usted cómo se va a poner esto. Vamos a elegir entonces magistrados, ministros, jueces. Van a durar 60 días las campañas, ¿no? Así es. 60 días.
van a tener acceso a radio y televisión. O sea, Así es. ya nos aventamos viendo lo de la campaña presidencial y lo de las gobernaturas y las presidencias municipales y las diputaciones y las regidurías y todo. Ya nos chutamos viendo eso. Y ahorita todavía nos vamos a aventar ahora ver a los candidatos que van para el Poder Judicial. Así es, sí, vamos a tener que pues Dios. observar a los candidatos salir en radio y televisión, haciendo sus propuestas, que al final de cuentas, pues, quién sabe qué puedan proponer. Digo, un juez, su finalidad no es tanto buscar algún beneficio social en cuanto a realizar trámites, sino más bien impartir justicia. Entonces va a ser un poco complicado que los candidatos puedan proponer o puedan prometer algo cuando pues no es su finalidad, ¿no? Ahora el financiamiento, ¿cuánto va a costar la elección? Así es, sí, pues realmente quienes lleguen a esas candidaturas pues van a tener que tener los recursos suficientes y nosotros sabemos que en este país pues es muy poca la gente, ¿no?, que tiene ese nivel económico para afrontar una candidatura de ese tamaño. ¿Como tú? No tanto, más bien como tú. No, ya te veré haciendo campaña y todo. Pues eso de una vez para magistrado. Digo, ¿para qué? Ya andaré repartiendo mis bolsas y mis paraguas. Como las que tenemos aquí en el foro, mira, Sí, hemos sí, ocupado la campaña para esto. Oye, está interesante. Ahora, ¿qué va a pasar con la carrera judicial? Ese es un tema. ¿Por qué? Porque la gente iniciaba desde abajo, estudiaba, se preparaba y va subiendo. ¿Qué va a pasar con la carrera judicial? Bueno, pues hasta el momento lo que se sabe es que la carrera judicial, a excepción de los funcionarios que ya se mencionaron, ya no va a entrar dentro de esa carrera judicial. Los demás, los que es niveles menores, hasta este momento se sabe que van a continuar. Okay. Pero aún no se sabe a ciencia cierta si siga de esta manera la reforma. Bueno, pues ahí tiene usted la generalidad de la reforma al Poder Judicial. Esto va a estar complicado. Se pretende que en el mes de septiembre, ¿no?, que ya hay Congreso nuevo, la reforma pase y teniendo la mayoría calificada, Morena y sus aliados podrían reformar la Constitución y hacer la reforma al Poder Judicial Federal sin ningún problema. Pero que ahorita traen otro pleito además, resolver el problema de la sobrerepresentación. Sí, claro, todavía traen ese problema que todavía no lo solucionan. Y pues mientras no se solucione, pues igual todavía está en veremos si la reforma pues pasa de la manera tan sencilla como la habían planteado, o si en algún momento pues, se llega a detener debido precisamente a la representación que requiere Morena. Estamos a un mes público, casi a un mes de que entre en funciones el nuevo Congreso de la Unión, diputados, senadores. No han podido resolver el tema de la sobrerepresentación. La oposición acusa que Morena y sus aliados se quieren llevar más de lo que debería tocarles. Morena y sus aliados dicen que no, que es propiamente lo que ya está en la ley, que además aprobaron la oposición en su momento, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo se resuelve esto. Y si fuese así, la reforma pasaría como mantequilla por el Congreso de la Unión. Sí, cabe aclarar que, bueno, pues incluso todavía ni siquiera se discute la reforma ya en el Poder Legislativo. Exactamente. Y ya hay modificaciones a la propia reforma en cuanto pues a la experiencia, ¿no?, en cuanto a los jueces. En un primer momento se había establecido que sí debían tener experiencia y de más de 35 años de edad. Actualmente pues ya se maneja que ya no se debe de tener experiencia, que simplemente el puro título, y ya pueden aspirar a ser jueces de distrito. Al paso que vamos, ya nos podemos lanzar de ministros. Sí, yo creo que sí. Con esta experiencia que traemos. Oigan, está increíble, ¿eh? Bueno, pues a ver cómo nos va. La verdad, hay otros casos de otros países que han hecho esto y no ha funcionado. Y va a ser un dineral lo que se va a gastar en esto. Pero bueno, pues ya. Ahí nos veremos en septiembre, ahí les platicamos en septiembre cómo se va dando esto. ¿Te parece, tocayo? Muy bien. Oye, y bueno, ya para terminar el programa, vamos a la parte más interesante del programa. ¿En qué es que? A ver, tocayo, tú dime, ¿qué es el arrendador? Eso no lo sé. Veníamos bien preparados. A ver, cuando usted va a rentar un inmueble, entonces tiene que hacer un contrato, así de manera general, ¿o no? Claro. Hacer un contrato.
Sí, pero también tenga cuidado porque luego se los llevan al baile en los contratos. Apenas vimos un caso, ¿verdad? Sí. Muy inventado. Imagínese usted que en ese contrato pagaba una renta de ¿cuánto, tocayo? De 100 pesos mensuales. 100 pesos mensuales, así como lo oye usted, 100 pesos mensuales. Entonces tenga usted cuidado de que no se lo lleven al baile en el contrato. Primera, ¿quiénes son las partes que intervienen en el contrato? El arrendador, el arrendatario y hay una contraprestación que es la renta. ¿Quién es el arrendador? Pues es la persona propietaria del inmueble. Me encanta el tocayo porque habla así muy propio. No, es el propietario del inmueble. Es el dueño del changarro, porque acabemos pronto. Sí, ¿no? El dueño. Claro. El propietario sí. de lo que se vaya a rentar. El arrendatario es quien va a rentar. Quien a través de una contraprestación económica Llamada renta. Ajá. Obtiene el uso, goce y disfrute del inmueble. El uso, goce y disfrute del inmueble. Así es. Eso me suena como otra cosa, ¿no? Bueno. Pero tienes el uso, el goce y el disfrute. Sí, pero en este caso es de un inmueble. Ok, de un inmueble. ¿Solamente se dan en arrendamiento bienes inmuebles? ¿O también también bienes muebles. Todo lo que sea susceptible de traspasar en cuanto a posesión se puede arrendar. Si yo te digo, réntame tu computadora. Sí, se puede, sin ningún problema. Entonces, él es el arrendador, yo soy el arrendatario y le pago una renta, una contraprestación. Así que del tipo que sea, ¿no? Porque también puede ser claro. Económica, en especie. No sé. En especie, sí. ¿Cómo quieres que te pague, tocayo? Pues en especie, con un kilito de arroz, un kilito de frijol, un kilito de cebollas. Una despensa del bienestar. También. Bueno. Son bienvenidos. Todo aquí suma. Bueno, ahí está entonces arrendador, arrendatario y la renta. ¿Qué es qué? Es algo bien básico. Entonces tenga cuidado cuando vaya a firmar un contrato, ¿eh? Consulte a un abogado antes de firmar un contrato. Así es, no le vayan a hacer firmar un contrato de 100 pesos mensuales. Efectivamente. Y si requiere asesoría, si requiere que lo guiemos en todo ese proceso, pues contáctenos a través de las redes, ahí están apareciendo en pantalla. Ya, oye, y también les dejamos ahí en los comentarios las ligas para que puedan ver, ¿no? Lo del Poder Judicial. Sí, claro, tenemos algunos documentos que se nos consideran importantes, se los dejamos en la liga para que ustedes los puedan revisar con toda calma, son algunos documentos bastante extensos, entonces es importante que con tiempo y con calma nos puedan revisar. Bueno, pues esto ha sido todo, nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Hablando Derecho. Pórtate bien, tocayo, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana, tocayo. Dale, tocayo, nos vemos, cuídense. Adiós.